Bueno, ¿qué tal? Héctor Papo Camacho, aquí como les prometí, el primer episodio oficial de Lo que nadie me preguntó. Para romper el hielo con el tema de Lo que nadie me preguntó, este tema de lo que es el tono o enfocado en la guitarra, me parece que es ideal como video introductorio para la serie. El tono, me parece que es un concepto altamente trillado en todo lo que es la comunidad guitarrística. Para empezar, el tono, básicamente una definición así como blanco y negro es referente a timbre, ¿no? Es como la calidad, bueno, la cualidad, no calidad, la cualidad que distingue en timbre a un sonido. Y mucha gente, bueno, hablan o venden esta idea de ellos mismos de que no, el tono y el tono perfecto, yo tengo el mejor tono, X guitarrista tiene el mejor tono. Y básicamente eso del mejor tono o el tono perfecto no existe. Eso parte de una premisa, como muchas cosas en la vida, de lo que es la percepción. Y la percepción es básicamente información que tú, es como una recopilación de cosas que tú has vivido o de lo que no necesariamente vividas, sino de información que tú recolectas y eso pues te va a dar como, como una idea, ¿no? Te da como tu propia idea, como si se dijera, no, el tono gris, 50 Shades of Grey, como la película, o sea, cuán oscuro, cuán claro es el gris que ustedes imaginaron. Entonces, todo eso define la percepción o su definición de esos conceptos y lo que ustedes visualizan en su mente es básicamente eh, dado por la percepción, ¿no? Por todo la recopilación de momentos, de informática, emociones y todo lo demás que usted... Y eso está bien, ¿no? Porque eso nos da una identidad. No hay una verdad absoluta sobre muchos temas en el mundo, básicamente, al menos que se pruebe de una manera científica. Pero todo lo demás es básicamente pajas mentales, como diría yo. Entonces, partiendo de esa premisa, no hay un tono perfecto o correcto. Nosotros, y digo nosotros, ¿no? Cada individuo señala a ese tono perfecto, básicamente asumo, o sea, en mi opinión, recopilando, ¿no? Estos momentos, música, canciones que van como añadido a una parte importante de tu vida. Y si ustedes saben o no saben, obviamente se dice, o la psicología sí lo dice, que nosotros nos arraigamos a la música de nuestro crecimiento, o sea, la música que escuchamos en nuestros años de desarrollo como juvenil, los teenage years, donde realmente la vida estaba a tope, ¿no? O sea, esa parte de nuestra vida define un montón de áreas en nuestro carácter, pero aún así, o más aún, digamos, define como nuestro gusto musical o esas cosas que nos van a acompañar por el resto de la vida. Si ustedes piensan en esto y ven a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos y buscan la música que ellos escuchan en su momento más íntimo, cuando a lo mejor hacen aseo en la casa, cuando están, no sé, trabajando en el taller, construyendo, haciendo, cocinando, cualquier tipo de cosa, cuando a lo mejor hacen una fiesta entre amigos y ustedes visitan el tipo de música que ellos escuchan, básicamente se va a retomar a esos tiempos, a los tiempos de su formación. Pero a donde voy es que, como así mismo, ¿no? Me gusta cierta música y a otro le gusta cierta música, o sea, y no hay música perfecta, podemos debatir en esto y bueno, el video no se trata de eso. Allá saludos a los que no les gusta Bad Bunny, el reggaetón y etcétera, etcétera. Pero ese no es el punto de esta conversación, sino estamos hablando de tono. O sea, si miramos, y voy a poner unos cortos ejemplos, si miramos el tono, por ejemplo, de Body Guy, y miramos el tono de John Petrucci, y nos vamos al tono de John Frusciante, vamos al tono
de Jimi Hendrix. Y después rebotamos al tono de John Mayer. Y después rebotamos al tono de Steve Lukather. Y después rebotamos al tono de Wes Borland. Rebotamos al tono incluso de este tipo Carpenter. Y después rebotamos al tono no sé, de cualquiera de los guitarristas de Radiohead. Y después rebotamos al tono de The Edge de YouTube. Podemos ver un amalgama, o sea, una diferencia abismal de lo que es el tono. Y probablemente cada una de esas personas que yo mencioné son, o sea, son el tope del tope en la música o dentro de su variante y de su género. Han tenido una carrera increíble y tienen hasta equipos que son signature, que llevan su nombre, o sea, han marcado tendencias y más diferente no puede ser. Entonces, eso comprueba que esta búsqueda del tono o este tono perfecto, que a veces mucha gente vende como esta idea, este concepto de que el tono, ¿no? O sea, yo siempre estoy hablando, bueno, del sonido. Yo sé lo que a mí me gusta. Y yo entiendo que he aprendido a definir cuando algo está bien y algo está mal. O sea, entonces, ¿cómo aplico esto a la conversación del tono? Bueno, no podemos dejar a David Gilmour, ¿no? How do you bend? You just push. The wire gets tighter. The pitch goes up. David Gilmour, o sea, en mi libro, David Gilmour es top. Y bueno, todos que me conocen también, Michael Landau. Entonces, ¿cómo se enfoca o cómo aplicamos todo esto al tono? Pues bueno, ahí vamos. La guitarra, en mi opinión, es uno de los instrumentos más complicados, así como un teclado, como esto, ¿no? Como la síntesis, o sea, tú coges un sine wave, y todos que entienden de esto, pues un sine wave, un square wave, o sea, un oscilador, y de un tono ahí como tan sencillo, con toda la cuestión de la amplificación y los filtros y toda esa cuestión, puedes hacer básicamente una infinidad de sonidos. De acuerdo a tu conocimiento del aparato o tu creatividad o tus emociones, o sea, es como que no puedes, es una cuestión bien psicológica. Yo siempre defino las cosas sónicas como la psicoacústica, ¿no? O sea, la psicoacústica es como esa mezcla entre que básicamente pues tiene que ver quizás con la percepción y todo esto, ¿no? De las emociones y lo que recopilamos, que es como que pues, obviamente está la calidad acústica y la calidad psicológica y cómo apelamos, cómo cada una de ellas apela a diferentes partes en nuestra cabeza o emociones. Entonces, la guitarra eléctrica es como un teclado, como un sintetizador. Para mí es uno de los instrumentos más complicados, porque no estamos hablando de una guitarra acústica, o sea, que se vale de lo que es para generar o crear un sonido o un timbre, sino es que es un conglomerado de cosas y quizás en su principio, en Charlie Christian,
esta cuestión de ragtime, el jazz, el big band y después el jazz, y pues en sus orígenes era muy simple, una guitarra básicamente semi-hollow, semi-acústica, un amplificador realmente pequeño. Esto es como una variante de un tweet. Donde, bueno, la distorsión no estaba bien visto, incluso Fender tenía sticker cuando compraba o tenía documentación cuando compraba los amplificadores que decía no pasar de tal volumen, digamos 2 o 3, unpleasant sound will come out of it, o sea, sonido no deseado saldrá del aparato, o sea, entonces la guitarra ha evolucionado tanto y tanto y tanto, entonces lo que era visto como tono perfecto en hace 80 años probablemente, o no sé, sí, 80, 90, no sé, montones de años atrás, hoy en día, que igual existen todavía hay un espacio para ese tipo de tonos, pero si medimos de dónde salió la guitarra eléctrica a su evolución actual, con amplificadores como Buckner y qué sé yo, you name it, Diesel, whatever, o sea, y toda esta amalgama de distorsiones, y súper grande y súper loud, casi inmedible. O sea, la guitarra eléctrica son tantas y tantas variables, es una cadena de cosas, o sea, tú puedes conectar una guitarra, un amplificador y claro, perfecto, puedes tocar lo que tú quieras, pero cada músico, ¿no? Con su sombrero de artista, y esto es más notable aún en músicos que han desarrollado su voz en un espacio de una banda, porque obviamente las bandas te venden o tienen la oportunidad de desarrollar como esa identidad propia, aunque obviamente es una copia de una copia y siempre hay un proceso evolutivo de influencia. Pero a diferencia de nosotros, digamos, músicos, lo que se conocen como de sesión, nuestro trabajo probablemente es importante y es más complicado porque a lo mejor tenemos que tener el sombrero de músico de sesión, pero los zapatos de un músico de banda. Entonces, o sea, tú agarras una guitarra eléctrica y digamos una Les Paul tiene unas características a un estrato. Entonces, claro, no lo saben. O sea, siempre me han preguntado, o sea, a lo mejor gente que no sabe, mi mamá, por ejemplo, no, pero ¿por qué esta guitarra tiene 3 pastillas? O sea, no sabe ni se cree que se llaman pastillas. ¿Por qué tiene 3? ¿Qué hace esto, no? Si tú agarras esta guitarra y agarras una Les Paul, en teoría son dos cosas diferentes, sin entrar en el detalle técnico. ¿De qué madera? ¿Qué es la medida del brazo o la escala, ¿no? Entonces, que eso hace que suenen diferentes, pero para empezar ya hay una complejidad y un mundo totalmente diferente. Entonces, si yo conecto esta guitarra en este amplificador o en el otro, va a sonar diferente. Entonces, a eso le sumas qué bocinas tiene. Si yo conecto este amplificador, lo conecto a una 12, pero ¿qué bocina 12? ¿Qué si Jensen? ¿Qué si Celestion? ¿Qué Celestion? Entonces, si lo conecto a otro cajón, 412, entonces ya eso me va a dar un mundo de diferencia. Que si entonces ese amplificador o con ese parlante o esa bocina lo conecto aquí o lo conecto en una iglesia católica, digamos, de esas de cúpula grande, o lo conecto en estudio tal, y me lo conecto en el pasillo de la escuela, o lo conecto en el baño de mi casa, ¿sabes? Ese mismo amplificador, con esa misma guitarra, va a sonar probablemente abismalmente diferente. O sea, a eso tú le añades que si qué pedal, que si cómo yo lo tuiqueo, ¿no? Cómo le pongo los medios, las graves, entonces ¿sabes? La palabra permutación, ¿no? Que es como que una cosa digamos, numéricamente cambiada de orden por la cantidad que sea. O sea, tantas y tantas permutaciones o diferentes variables de estos mismos artefactos, y solamente estamos hablando de 3. A eso tú le empiezas a añadir pedales, a eso tú le empiezas a añadir eh, aparatos de grabación, que si el micrófono, que si el preamp, que si el compresor, y obviamente teniendo en cuenta el espacio, que es una de las cosas probablemente que menos se habla y más se discute. En las conversaciones de batería, en los discos grabados históricamente, es muy claro
hablar del estudio, ¿no? Sunset Sound, cómo Led Zeppelin alquilaba estas propiedades así antiguas, castillos, y grababa las baterías o grababan los discos. Pero los guitarristas somos como más cabeciduros o ignorantes, por así decirlo. Entonces, todo esto te va a dar un sinnúmero de variables con hacia lo que es el tono. Entonces, ¿cómo alguien va a venir a mí, o ustedes, o yo mismo les voy a decir a ustedes, decir, este es el tono perfecto? Cuando en realidad el tono perfecto no existe, ¿no? Yo creo que no existe. Es un tono aplicado, o sea, es tu voz. Y es un tono aplicado al contexto, como a lo mejor algún intro de Muse, ¿no? Que es como una guitarra así súper, súper nasal, con un fuzz factory y una cuestión que es como que es fea, ¿no? Lo sacas de ese contexto y lo escuchas solo y dices, what the hell, dices, ¿qué es esto? Pero lo pones en el contexto de la rabia, que es un intro, ¿no? Que a lo mejor tiene los toms haciendo así un sonido muy tribal, entonces de momento un riff, whatever. Y de momento hay un break y cuando entra la canción entran los diesel ahí 412 y suena gigante y suena, entonces podemos hablar de características, ¿no? Podemos hablar de que cuando tú escuchas un sonido y un tono, ¿no? Quizás Robin Ford, tipos así como David Gilmour, ¿no? Hay una cualidad, hay una serie de armónicos, hay una cuestión que ocurre que quizás apela, que mucha gente podemos acordar que es un tono perfecto. O es un tono espectacular. Y yo siempre llamo ese tipo de tonos como, lo comparo como con un piano de cola, un piano acústico. Pero hasta es paradójico porque de momento estoy quitándole o le estamos quitando todo el sentido eh, natural de lo que es una guitarra eléctrica. O sea, lo estamos comparando con un instrumento que es meramente acústico. Entonces, es como complicado el asunto. La otra parte, la parte B del tono, es la parte etérea, ¿no? Que es lo que apela, o sea, las emociones que nos apela, esa cuestión que nos abraza, que nos agarra, que si nos gusta, que si no nos gusta. Eh, y pues obviamente esa parte no se puede debatir. Y lo importante de todo este tema es que es entender, ¿no? Y no mentirnos, porque obviamente en esta verdad a media o en esta mentira completa, coexiste la industria de la guitarra para bien o para mal, y yo no quiero robarle eso a nadie, ¿sabes? Está bien, ¿no? En un mundo que vivimos, que existan variedades, o sea, yo tengo un montón de cosas eh, para crear sonido y está bien. Pero es tanto que escucho esta conversación o tantas personas me preguntan o cómo tú suenas así o no sé qué o qué debo hacer o se quieren comprar y está bien, ¿viste? Tantas personas, ¿no? Que viven como en esa mentira, o sea, no, si yo me compro la guitarra de X, eh, o sea, nadie dice voy a comprar una Les Paul para sonar a Les Paul. La gente dice voy a comprar la Les Paul de Saguao, que dice Saguao y tiene el torito, el target o el bullseye, como le llaman, en el centro para sonar como Saguao. Entonces, o porque quiero sonar como Saguao. Y está bien, ¿no? Eso nos inspira. O sea, cualquier cosa que te inspire para crear arte o hacer música, es fine. And it's fine with me. De eso se trata. Es diversión. Tú levantarte y experimentar. Voy a poner este pedal frente a otro, ¿me entiendes? Y es súper importante ese proceso cuando te sientas a sacar solo. Es importante que te sientes a lo mejor y te inspires por un sonido y te sientes a sacar sonidos o a leer una revista, aunque a lo mejor vivimos en mundos diferentes, pero yo aprendí un mundo con la Guitar Player Magazine, con la Vintage Guitar Magazine, So On, Guitar World, o sea, aprendí un mundo cuando salía un disco nuevo de los Stone Temple Pilots y estaba el productor hablando con el guitarrista Brendan O'Brien y bueno, usamos tal cosa y esta técnica y yo hice esto y en este disco pues no sé qué, viste, nos enfocamos en esto, en amplificadores más así, papá, entonces
leyendo eso, escuchando el disco, uno de mis discos favoritos, entonces era como, wow, ¿me entiendes? Todo hacía sentido. Si tienen dudas o quisieran que a lo mejor me fuera más in deep, pues bueno, hagan comentarios abajo. Bienvenidos sean los comentarios. Pero algo también que escucho en muchos amigos, a veces es la cuestión de oportunidad. Yo sé que hay muchos de ustedes que viven en países de Latinoamérica donde a veces no hay los accesos, ¿no? A sentarse y probar cosas. Totalmente lo entiendo porque he viajado y sé a veces la realidad que se vive en otros lugares. Pero lo lindo en mi caso, ¿no? Y en mi formación de todo esto era realmente la cuestión, probablemente que crecí en otros tiempos, no sé, pero es la cuestión de la camaradería, ¿no? O sea, de sentarte con amigos, de juntarte con amigos, me llegó esto, o sea, un amigo tiene tal y tal cosa, o el amigo del amigo del amigo, ¿no? Esa etapa es súper linda y eso también, pues, viste, te abre otra posibilidad de conectarte con otra gente y te saca también de ese comfort zone y escuchas a otra gente tocar y sonar de otra manera. O sea, ir a ver shows en vivo es inmedible. En ese proceso tuve la oportunidad de tocar varios Dumble, varios Trainwreck, equipos que a lo mejor nunca en mi vida no tengo el dinero para probarlo o comprar, y no te sabes. Y son momentos increíbles, o sea, y se creé esos momentos con esos amigos, esa cuestión, o sea, al final del día toda esta conversación de tono para mí, tal cual la percepción, o sea, es muy psicológica y es muy de experiencia, porque yo escucho una nota de David Gilmour, ¿no? Un Ben. Y se acabó, ¿me entiendes? O una lagrimita. Pero escucho otro tipo, si no voy a mencionar el nombre, que a lo mejor hace Angry Mamse, por ejemplo. Lo que quiero es irme a correr y apagarlo y me dio sueño, ¿me entiendes? Entonces, eso a mí personalmente, ¿me entiendes? Y a cada quien, a lo mejor alguien está escuchando eso y dice, estás loco, Ingrid Malmsteen, ese es mi ídolo. Pero es fine. Como un pozo infinito, ¿no? Este proceso del tono es básicamente una huella digital, es un DNA. Y lo que podemos todos aquí acordar en común es que cada uno de estos tipos que desarrollaron tonos y carreras que son quizás inmedibles o inspiradores a otras generaciones, básicamente siguieron como ese instinto. Y el instinto muchas veces es de hacer lo más que puedes con lo que tienes. Obviamente está toda esta modalidad ahora de que es que si yo no tengo un clon centauro, tremenda mierda, ¿sabes? Ok, es un pedal, claro. Pero no es mucho mejor o peor que este, por ejemplo. Y aunque esta es una versión modificada, pero el Blues Drive, que ahora increíble. Y a todos estos ahora que están en esta cuestión de Dan Hoff y los 80, si tú miras la pedalera de Dan Hoff, este tipo está ahí. Y no creo que el de él esté modificado. Así que, ¿qué te puedo decir? Eso prueba realmente todo el punto de esta conversación. Así que, nada, espero que mi intención original con hacer este video con los subtemas y la improvisación del momento, obviamente esto va a tomar tiempo en lo que desarrolle, a lo mejor pues puedo hacer unos bosquejos y unas cosas mientras mi semana está, hoy debería decir esto. Va a tomar tiempo, pero como les dije, si tienen alguna duda, algún comentario o algo específicamente que quieran comentar, lo dejan en los comentarios y veré cuando, o sea, con la mayor brevedad posible, para los comento y si, bueno, es inspiración y dar espacio para seguir una parte 2 o hacer otro video de eso, pues nada, bienvenido sea. Obviamente no olviden de dar subscribe a mi canal de YouTube, porque bueno, si les gusta todo lo que estoy diciendo o le interesa lo que tenga que decir, pues no hay otra manera de saber cuando subo contenido nuevo si no me siguen, es la que hay. Y le mando un saludo mi amigo DJ Express de Dominicana, bueno, Orlando in the house, porque me envió este regalo súper chulo. Es la gorra que estoy usando ahora. O sea, quien me conoce sabe que yo uso gorra desde chamaco, o sea, desde muy joven. No porque no tenga pelo ahora. Toda la vida ha sido, me encantan las gorras.
Y creo que esta ha sido una de las mejores gorras, por no decir la mejor gorra en términos de calidad. O sea, hasta yo estoy impresionado. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? No tengo la menor idea, pero tiene su línea de gorra X o Express. Y bueno, me envió dos, hay un lindo detalle. Me envió una roja y blanca y una full black. Porque obviamente nosotros los músicos siempre estamos como un funeral de negro. Esa es la que hay. Bueno, aquí Papo los deja por ahora. Así que bueno, gracias por su atención y aquí un amigo.